Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Aleluya. Dios le bendice. Andábamos en la Perla Tapatía. Llegamos anoche. Bien, estamos en el estudio, estudiando el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo Dios tenía un propósito, al parecer, o a nuestra vista, los 4 evangelios dicen lo mismo, pero son diferentes. Es vista la óptica desde 4 puntos de vista distintos. Mateo ve a Cristo, lo resalta como el rey. Marcos lo presenta como el siervo sufriente. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y ya vimos que el Hijo de Dios, que es todopoderoso, que es eterno. Y vimos también la semana pasada que Él es luz. ¿Qué significa que Él es luz? Y cómo mucha gente no soporta la luz y no quiere que sus pecados sean evidenciados por la luz. Hoy vamos a ver la tercera parte y nos vamos a brincar hasta el versículo 10, Juan 1:10, porque hay un paréntesis en los versículos del 6 al 9 que hablan de Juan el Bautista, y lo de Juan el Bautista lo vamos a ver la semana que entra. Vamos a terminar con Cristo, y esta administración se llama el Mesías rechazado. ¿Cómo se llama? El Mesías rechazado. Juan 1:10. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Mas a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿qué dice? La tragedia más grande, más terrible, lo peor que le pasó a la humanidad es que hace 2000 años el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la luz, el Dios todopoderoso, aquel que venía a traer perdón, misericordia y salvación, vino a la tierra, y a la gente que Él sanó, a la gente que Él alimentó, a la gente que Él vino a bendecir, esa gente se le volteó, lo rechazó, lo golpeó, lo escupió y lo crucificó. A la gente que Él le vino a hacer el bien, lo rechazó y lo crucificó. Alguien preguntó una vez: pastor, ¿qué hizo Cristo? Él no era cristiano, pero sabía, pues porque en Semana Santa y las películas y las procesiones que se hacen, dice: ¿qué hizo Jesús? Jesús era narcotraficante, era un delincuente, era un matón. No. Dijo: ¿y por qué lo mataron de esa forma tan cruel? Ya sé por qué lo preguntó. Porque había visto la película La Pasión de Cristo. ¿Por qué lo mataron de esa forma tan cruel? ¿Fue un violador? ¿Fue un secuestrador? No, al contrario, Él vino a hablarle al mundo del amor y del perdón. Vino a abrirnos la puerta para reconciliarnos con Dios. Wow. Y esto es increíble, porque ¿cómo es posible que a alguien que vino a hacer el bien se le tratara tan mal? Y bueno, Isaías lo había profetizado 500 años antes, Isaías 53, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestra rebelión,
molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Isaías nos estaba hablando 500 años antes de que viniera Cristo, y se estaba profetizando que el Mesías iba a venir a sufrir, a ser rechazado, a ser humillado, a ser golpeado y a ser maltratado. Ahora, la Biblia nos muestra por qué el mundo lo rechazó, y más aún, por qué los cristianos de hoy en día, muchos cristianos, también lo rechazan. Dice, veímos ahorita que a los suyos vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Número uno, anote por favor ahí la causa del rechazo. ¿Cuál es la causa del rechazo? Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice que fue rechazado Jesús porque cuando Cristo vino, Cristo fue una luz tan grande y tan intensa, que donde Él estaba revelaba el pecado de la gente. La gente dice que los demonios se manifestaban y le gritaban: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a maltratarnos, a atormentarnos antes de tiempo? Las prostitutas iban y se postraban y pedían perdón. Los borrachos, la gente, era porque la luz de Él era tan intensa que revelaba el pecado. Entonces dice la Biblia aquí que mucha gente no quiere, no le gusta que sus obras malas sean reveladas. Es como los rayos X. Los rayos X te revelan lo que está mal dentro de ti. Tú no te lo ves. Bueno, ya no. Y ahora hay cosas como el ultrasonido, ¿verdad? Hay cosas más profundas. Pero te das cuenta cómo estás por dentro, lo mal que estás por dentro. Aunque tú crees que por fuera estás bien, y de repente te das cuenta que traes un tumor, que traes un problema. ¿Quién revela eso? Una radiografía, un estudio de ultrasonido. Bueno, así es la luz de Dios, que revela tu pecado. Y mucha gente se siente incómoda, y mucha gente no quiere venir a una iglesia ni buscar a Dios, porque al hombre no le gusta que se le revele su pecado. El hombre quiere vivir mal y creer que está bien. Esto demuestra, no sé si por ahí está el comentario, mijo. Esto demuestra que los hombres no quieren que sus pecados sean expuestos, y esta fue la razón por la que la gente en aquel tiempo y hoy en día siguen rechazando a Dios. ¿Cuántos cristianos que ya saben lo que Dios pide no hacen su voluntad? Ya, matrimonios, vamos a tener un taller para matrimonios el viernes. Matrimonios que él sabe cómo Dios dice que tiene que tratar a su mujer. Ella ya sabe cómo Dios dice que tiene que tratar a su marido, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Ya saben cómo tienen que disciplinar y cómo tienen que educar a sus hijos, pero no lo quieren hacer porque se le va a enojar la mujer, porque el esposo anda mal. O sea, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que es pecado, pero yo no quiero ser. Estamos hablando de gente cristiana. Dice la Biblia: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. Le es pecado. Y tú te das cuenta que la gente sí sabe lo que no debe de hacer, porque eres cristiano y sabes, pero quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces viene la luz y la gente no quiere seguir haciendo su voluntad. Juan 7:7 dice la palabra:
no puede el mundo aborreceros a vosotros, ¿más qué dice? Mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, que sus obras, ¿qué dice? Son malas. ¿Por qué el mundo aborrece a Jesús? ¿Por qué el mundo nos aborrece? No es a ti y a mí al que rechaza la gente, sino es lo que tú y yo estamos manifestando, la luz del Señor. Un familiar que éramos muy amigos y compañeros de parranda, cuando yo me hice cristiano, me dijo: ya qué chiste es andar contigo, no fumas, no tomas, ya no dices malas palabras, qué chiste es andar contigo. Le dije: bueno, ¿me querías de payaso? ¿De qué? Si ya no tiene chiste andar contigo, pues entonces la luz que hay en ti incomoda a los que andan mal, a los que se andan drogando, a los que andan adulterando. Como tú ya no estás, o sea, dice que no te rechazan a ti, dice Cristo, es a mí al que están rechazando. ¿Sí lo entendemos? No es a ti, sino lo que tú y yo estamos reflejando. Dice la Biblia que cuando Adán pecó, ¿qué hizo Adán? Dios vino, la voz del huerto, se oyó de Dios por el huerto. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué estaba escondido? Dicen aquí en Guasave, traía maldad, ¿verdad? Se escondió porque traía maldad, estaba escondido Adán. Y le dice Dios: ¿por qué te escondiste? Dice: es que conocí que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces a mí no me gusta, a mí me gusta andar con raza que es igual que yo, igual de... ¿por qué? Pues porque los cristianos me incomodan. Y tú no hablas, sin palabras, no necesitas hablar, porque es la luz, dice la Biblia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. Juan 8:37, les dijo Jesucristo: sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué querían matar a Cristo? Porque las palabras que salen de la Biblia redarguyen y convencen de pecado y te hacen que vayas a un arrepentimiento. Y día a día el conocimiento de la palabra te va transformando y te va cambiando. La gente decía: la Magdalena, si era una pecadora, mira ahora. Oye, pero Pedro, si era tremendo, ¿cómo que ahora está hablando la palabra? El Señor te empieza a cambiar. Amén. Entonces la gente no quiere recibir la palabra de Dios, o la palabra de Dios no haya cabida en la gente, en mucha gente, porque la gente no quiere cambiar de vida. No le interesa cambiar de vida. Y para eso comienzan a decir que las religiones son el opio del pueblo o de los pueblos, de las naciones, y que Jesucristo era un buen hombre, pero es un profeta más, como muchos profetas que hubieron, que no existe el infierno, que son mentiras, que tú puedes vivir tu vida a tu manera mientras no le hagas mal a otras personas. Dice: nada es pecado, nada más matar y robar es pecado. Y robar si te pescan, si no te pescan no es pecado robar. Entonces la gente dice: no he robado, no he matado. Y la gente justifica su manera de ser y dicen que la religión y que Jesús y que todo eso es basura, y ellos se sienten bien. ¿Cuál es el punto? No les interesa cambiar de vida. Quieren seguir viviendo igual, pero quieren que Dios los bendiga, quieren que les vaya bien en la vida, pero no quieren compromiso con Dios. Quieren seguir viviendo a su manera y que nadie les diga nada. Ahora, no solo el mundo le está rechazando, sino dice la Biblia que también su propio pueblo le rechazó. Dice Juan 1:10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? ¿Qué revela el rechazo del mundo hacia Jesús? ¿Qué revela? Ponme el comentario, por favor. Que el mundo no quiere
que se le evidencie su pecado. Aman el vivir desordenadamente y aparte con justificación, porque hoy vivimos en una época donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El mundo le llama bueno y premia lo malo y critica y le llama malo a lo bueno. Es increíble que este lunes 3 de junio, hace 2 días, se aprobó en la Ciudad de México la ley para que los niños tengan el derecho de portar el uniforme que ellos quieran portar. Si un varoncito se quiere poner faldas, él tiene derecho a hacer eso, y las mujercitas, si se quieren vestir de hombre, lo pueden hacer, es el derecho. Y Claudia Sheinbaum, la regente de ahí del Estado de México, muy contenta, y se tomó una selfie con muchos niños y todos, que era un gran paso hacia los tiempos modernos, y ella dijo: ojalá el Distrito Federal sirva de ejemplo a todos los estados de la República para que los niños ya no vivan oprimidos, que los dejen ser. ¿Sabe qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es que si hay personas que van a mandar a sus niños, ellos los van a mandar vestidos con falda, y eso va a ocasionar que se empiecen a burlar de ellos en las escuelas, y ellos van a tener más argumento para decir que hay un ataque homofóbico, y para que se metan más leyes, y para meter la palanca de ellos ha sido la homofobia y el rechazo. ¿Cuál homofobia? ¿Cuál rechazo? Pero no nada más se quieren casar, quieren adoptar hijos. ¿Sabe para qué quieren adoptar hijos? Para pervertirlos. Ellos no se pueden reproducir de una manera normal, para pervertirlos. Si hay papás biológicos que abusan de sus hijos, ahora imagínate a alguien que no es mi hijo. El 99% de la homosexualidad, y esto está comprobado científicamente, el homosexual no nace, se hace. Fue violado, fue lastimado. Ahora se le aplaude a una persona que sale del closet, pero se critica a una persona que fue homosexual y que ha salido de la homosexualidad. ¿Alguien vio a Mauricio Clark? ¿Sabe usted quién es Mauricio Clark? Él testificó que Dios lo libró de la homosexualidad, y se le echó encima el lobby gay, y empezaron a criticarlo y empezaron a atacarlo. ¿Por qué? Fíjese cómo se le aplaude a lo malo y a lo bueno. Si tú te quieres cambiar de sexo, tú como hombre, vas en la Ciudad de México hay clínicas, eso es o sea, te operan, te quitan tus genitales, te ponen, o sea, eso es carísimo y te lo hacen gratis. Pero si tú tienes una peritonitis y no tienes seguro social y no tienes dinero, te mueres, porque no hay quien te eche la mano con eso. Pero para que te cambies de sexo hay todo el dinero y todo lo que se quiere hacer. Dijo el Buki: ¿a dónde vamos a parar? Pero así está viviendo el mundo ahora. Así está viviendo el mundo. Qué triste y qué tremendo que el pueblo judío, a quien se le dio la ley, a quienes Dios mandó los profetas, se le dio la tierra prometida y se le anunció la venida del Mesías, cuando este vino lo rechazaron y no lo recibieron. Ahora, quiero decir algo, Dios y la iglesia no somos homofóbicos. Amamos al pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En la iglesia no se rechaza al homosexual, pero la gente está diciendo que la homosexualidad no es pecado. Ahora, la Biblia no nomás dice que la homosexualidad es pecado, también dice que los borrachos se van a ir al infierno. No nos vayan a acusar de ser borrachofóbicos, porque estamos diciendo que los borrachos se van. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No heredarán el reino de los cielos. ¿Y por qué se escandalizan? Porque dice que los homosexuales, hay homosexuales que Dios los ha sacado y ellos ya no son homosexuales, porque Dios nos hizo varón y hembra, hombre y mujer.
Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿por qué rechazó el pueblo de Israel a Jesucristo, teniendo tantas evidencias? Aunque Él cumplió todas las profecías y dicen ahí los evangelios, esto lo dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y esto lo dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, y esto lo dijo para que se cumpliese la escritura allá en Oseas. Y todo lo que hizo Cristo fue para cumplir las profecías. ¿Por qué? Si estaban viendo que Él estaba cumpliendo las profecías, estaban viendo los milagros que Él estaba haciendo, estaban viendo todo lo que vieron, que resucitó a Lázaro, que nadie, dijo Nicodemo, fue de noche a verlo, un maestro de la ley, jefe de los sacerdotes, fue y le dijo, reconocemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Por qué? Teniendo evidencias tan claras el pueblo judío, ¿por qué lo rechazaron? El pueblo judío fue escogido por Dios. Antes de ver esto, vamos a ver, Dios escogió al pueblo por 4 razones. Dios toma a Abraham, le dice, salte de tu tierra, de tu parentela, y Dios lo saca de Ur de los caldeos, y de ahí le dice, te voy a dar un hijo, y de ese hijo van a ser como las estrellas del cielo, y una descendencia muy grande. Y de ahí sale el pueblo de Israel. Y Dios toma al pueblo y lo escogió por 4 razones. Número 1, para que a través del pueblo de Israel viniera el Mesías. El Mesías fue profetizado por primera vez en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le dice a Eva, tu descendencia, la descendencia de la serpiente, te va a herir el calcañar, pero tu descendencia le va a aplastar la cabeza. Esa es la primera vez que se profetiza en la Biblia, Génesis 3:15, de la venida del Mesías que iba a aplastar a Satanás. Número 2, Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de ellos se cumpliesen las profecías. Todas las palabras el pueblo de Israel las ha cumplido. Número 3, para que a través de ellos viniera la escritura. Todos los profetas, todos en el Antiguo Testamento, todos eran judíos. En el Nuevo Testamento hay algunos escritores que no son judíos, como Lucas, que era griego, pero todos los escritores son judíos. A través de ellos vino la escritura. De ellos está el canon, los 66 libros. Ellos tienen la autoridad para decir, esto es revelado, esto no es revelado, porque es a través de los judíos que viene la escritura, la palabra de Dios. Y número 4, para que a través de ellos se le testificara a todas las naciones que hay un solo Dios todopoderoso. Todas las naciones, egipcios, medopersas, babilonios, griegos, romanos, todas las grandes naciones de la antigüedad tenían cientos y algunos tenían miles de dioses. El pueblo de Israel, una nación más antigua como los egipcios, que todavía los egipcios ya como potencia ya no existe. El pueblo de Israel ahí está como potencia. Ese pueblo empezó a proclamar, porque lo primero es, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y se quedaban espantados los pueblos, que ellos tenían un solo Dios, y ese Dios abría el mar, ese Dios hacía descender pan del cielo, ese Dios los sustentaba en el desierto, ese Dios los sacó de esclavos y los llevó a la tierra de promesa, ese Dios derrotaba gigantes, ese Dios sanaba, liberaba, bendecía. ¡Wow! Un día una persona aquí traía un escapularios y objetos y mugrero y todo eso. Tenga, pastor, y esto y eso, que todos traían muchas cosas. Le digo, oye, ¿cuánto traías para que te protegieran? ¿Cuántos? Me dio un puño de mugrero y luego se quitó otra cosa y luego me dio otra cosa. Y espérame, y luego sacó estampitas que traía en la bolsa, en la cartera. Un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, el que da vida a los muertos y le llama a las cosas que no son
como si fueran, que Él es un cerco de protección alrededor de nosotros. Él es nuestro pastor, Él va adelante. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Él es la cabeza y tiene al diablo debajo de mis pies. ¡Wow! Ahora, ¿por qué lo rechazaron los judíos? Nos quedamos, ¿por qué lo rechazaron los judíos? Si ellos vieron los milagros, si ellos vieron las maravillas, si ellos vieron que se cumplían las profecías. ¿Por qué? Vieron cuando levantó a Lázaro, lo vieron caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Las profecías decían, ponme el comentario por favor, que cuando viniera el Mesías, vendría a restablecer el reino de Israel, vendría a reinar sobre Israel, que iba a hacer que toda rodilla se doblara delante de él. Ok, esa era una línea de profecía, pero había otra línea que hablaba de un Mesías sufriente. Ya lo vimos ahorita, bueno, lo comentamos en Isaías. Un Mesías sufriente que iba a venir a sufrir, que iba a venir a ser crucificado, que iba a dar su vida y que iba a resucitar. Entonces el pueblo de Israel no quería a un Mesías sufriente. Ellos querían a un Mesías rey que los liberaba de la opresión, que les restaurara el reino a Israel y que estuvieran ellos por encima de todo. Y por eso, al mirar un Mesías sufriente, lo rechazaron y lo crucificaron. Esto a ellos no les convenía, recibir primero al Mesías sufriente y después esperar al Mesías reinante. Ellos querían o esperaban que cuando Cristo entró al templo, la entrada triunfal a Jerusalén, y que todo Jerusalén, oh, sana, bendito el que viene en el nombre de Dios, y entra Jesús a Jerusalén. Ellos estaban esperando cuando entró al templo que viniera en un caballo blanco y vino en un burrito. Y ellos esperaban que cuando entrara en el templo, el reino se restableciera, las naciones se postraran, las legiones de ángeles estuvieran alrededor de él, que su rostro esté resplandeciente, que se sentara en un trono. Pero él empezó a llorar ahí en el templo. Ahí fue cuando Judas maquinó en su corazón entregar a Cristo por 30 monedas de plata, porque Judas dijo: este no es el Mesías, con este no va a haber la paz y la bendición que Él nos está prometiendo, y él prefirió venderlo por 30 monedas de plata. Tú puedes decir: qué tonto el pueblo de Israel haber rechazado a alguien que era tan obvio que era el Salvador y que era el Mesías. Bueno, lo mismo sucede hoy en día con muchísimos y muchísimos cristianos alrededor del mundo, que ellos no quieren sufrir, que ellos quieren reinar, que ellos quieren que siempre les vaya bien en la vida, que ellos nunca quieren tener ningún problema, y cuando empiezan a tener problemas reniegan, se apartan del Señor y lo rechazan. Se empiezan a quejar, no, que Dios, ¿y por qué nos está yendo mal? ¿Y por qué nuestra economía está mal? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Y por qué mi matrimonio? ¿Y por qué me enfermé? ¿Por qué le dio cáncer a mi esposa? ¿Por qué mi hijo le está pasando? Y se enojan con Dios y lo rechazan. Lo mismo que el pueblo de Israel, que no quiso un Mesías sufriente. Muchos cristianos hoy en día, cuando empiezan a sufrir o a padecer, tampoco. Ellos quieren un Cristo que los lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ellos creen que ellos no merecen sufrir. Y si sufren, se enojan con Dios y dicen: ¿por qué Dios permite que nos pase esto? ¿Te suena familiar eso? Le entregan su vida a Dios con mucha pasión, se entregan y nomás empiezan a tener problemas, dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de buscar a Dios, empiezan otra vez a hablar tontería y media, empiezan a hacer cosas que antes no hacían, están enojados con Dios porque ellos dicen que qué malo es Dios que está permitiendo que ellos sufran, y rechazan al Mesías
como el pueblo de Israel no quiso un Mesías sufriente, ellos querían un Mesías triunfante, un Mesías todopoderoso. Cristo no nos engañó. Cristo dijo: en el mundo habrá aflicción y dolor, pero dijo: confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo: el que no se niegue y no esté dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme, no es digno de ser mi hijo. La escritura dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dios, ¿cuándo te ha prometido el Señor que nada te va a pasar? Él dijo: el que está en la roca, el que está en la arena, sobre los dos vienen vientos, vienen tempestades, azota el mar. Pero hay una diferencia: el que está en la arena es grande su ruina, el que está en la roca permanece. Se da cuenta como una predicación así no es muy recibida, porque no creemos, no nos gusta esto. No nos gusta. La vida cristiana, los judíos se les olvidó lo que dice en la palabra Romanos 8:17, y a muchos cristianos se nos olvida también esto. Y si hijos, Romanos 8:17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que ¿qué? Si es que ¿qué? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. O sea, la palabra me está diciendo que los hijos de Dios tenemos muchos privilegios, pero también dice, hay una parte que vamos a padecer por Él. ¿Vamos a qué? En la vida cristiana, ¿qué viene primero? ¿El padecimiento o las bendiciones? Primero vienen los padecimientos. Y enmudeció el palenque. Primero vienen los padecimientos. Es lo que los judíos no entendieron y lo que muchos cristianos no entienden. Cuando empiezas a vivir tu vida cristiana, empiezan a venir pruebas. Todo mundo, Cristo pasó por el desierto, los profetas pasaron por el desierto, todos pasamos por un desierto. Empiezan a venir pruebas para que tu fe sea probada. Tu fe tiene que ser probada. ¿Amas a Dios o no amas a Dios? ¿Crees en Él o no crees en Él? Cristo en la parábola del sembrador dijo en Marcos 4:16, Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento que dice, la reciben con gozo. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de ¿qué? Son de corta duración. Son los que al año ya no se congregan, a los meses ya no se congregan, aunque salieron del encuentro y bien bendecidos y hasta arriba, y tú los veías adelante danzando. Son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación o viene la persecución por causa de la palabra, dicen sacatito pa'l conejo. Cuando les aprieta el guarache. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué se enfermó mi hijo? ¿Y por qué le pasó esto? ¿Y por qué mi esposo? ¿Y por qué mi esposa se va? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como ellos diciendo, yo no tengo derecho, yo soy tan bueno, yo no merezco sufrir. Se les olvida lo que dice la palabra, que los que amamos a Dios, y cuando estás en una prueba, tú no tienes que preguntarte por qué. La gente dice, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué nos está pasando, Laureano? ¿Qué? No te preguntes por qué, sino para qué. No te preguntes por qué, sino para qué. Porque dice la Biblia que así como el oro es necesario que pase por fuego, y después del fuego sale más puro. Dice la Biblia que cuando pasamos por una tribulación y por un problema, vamos a ser como el oro. Vamos a salir triunfantes. Seremos más que vencedores. Pero muchos cristianos son de corta duración. Diga conmigo, corta duración. Son mecha corta.
Porque cuando empiezan y que te van a venir problemas, te van a venir problemas. Si no has pasado por problemas, te tengo una noticia, vas a tener problemas. ¿Sí? Yo no quiero que me vengan problemas. Un día escuché yo a un predicador decir: te voy a animar para que hoy salgas de aquí diciendo: Señor, mándame problemas. No, eso es antibíblico. Pero debemos estar conscientes que en el mundo, dice la Biblia, habrá aflicción y dolor. Pasaremos por el agua, pasaremos por el fuego. El agua, el mar es tipo del mundo de los problemas. Pasaremos por las pruebas. Dice: pero el agua no te anegará y el fuego no arderá. Cuando se enfermó mi esposa de cáncer, yo no le puedo, ¿cómo le voy a reclamar a Dios? Si yo soy pastor y yo te sirvo. ¿Y cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué? Dijimos: ¿para qué? No, ¿por qué? Habíamos orado por gente que Dios la había sanado. También Dios iba a sanar a mi esposa. Cuando nuestra hija Ceci estaba chiquita y se enfermó de asma bronquial, y los médicos nos dijeron que ella no iba a sanar. Nosotros no sabíamos lo que tenía, porque la niña estaba chiquita, tenía meses y se ahogaba y se desvanecía. Y luego resultó que tenía un problema, dijeron los médicos de asma bronquial, y que ella tenía que caminar que iba a vivir toda su vida, que podía hacer ejercicio y todo, pero tenía que usar un broncodilatador de por vida. Y me dijo el doctor: no se asuste, mucha gente vive así. Nos tomamos de la mano, mi esposa y yo dijimos: no. Ahora yo le iba a decir a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué si te pedimos una hija y vino la niña y todo? ¿Y por qué se enfermó? No. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, las reveladas para nosotros. No preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito. Yo estaba batallando mucho con mis finanzas. Cuando recién me convertí, yo se lo he platicado, perdí trabajo, perdí todo, y no tenía ni para comprarle pañales al bebé. Teníamos nuestro hijo recién nacido, y yo veía que a gente Dios rápido le contestaba, y el otro testificaba, y el otro, y yo decía: Señor, ¿y yo por qué? Un día una persona dijo que a él Dios le dio un cheque, y yo dije: Dios me va a dar un cheque. Yo le veía cara de cheque a todo el mundo: cheque, te quiero, cheque. Y no me llegaba el cheque. Y Dios me dijo: ¿y a ti quién te dijo que te voy a dar un cheque? Yo no sabía, pero yo había tenido un problema, que todo el dinero que me caía yo lo despilfarraba. Yo había agarrado mucho dinero, pues yo trabajaba en una empresa paraestatal y metíamos gastos y maromeábamos dinero. El sueldo casi era íntegro para mí. Yo gastaba como se me daba la gana, tenía una tarjeta de crédito. Y Dios tenía que cambiar mi corazón, porque Él me dijo: yo voy a poner muchos recursos en tus manos, y tú necesitas primero cambiar una actitud que tienes en tu corazón. A mí me quemaba el dinero, no podía traer dinero porque lo despilfarraba. Entonces entendí el porqué, y yo tuve que dejar que Dios tratara con esa área de mi vida, y después Dios empezó a bendecirme. No te preguntes por qué, sino para qué. Pero hay cristianos que no, y las cosas no cambian, y andan como el pueblo de Israel: queja y queja y queja y queja y queja. ¿Y sabe cuánto anduvo el pueblo de Israel quejándose? 40 años. Y así hay muchos cristianos: yo por eso no voy, que no sé qué, dame lo del grupo de casa, ¿para qué? Si la gente no cambia, y no sé qué. Sonrían. Son de mecha corta. Cuando vienen los problemas, no tienen raíz. Cuando viene la persecución por causa de la palabra, se les olvida que muchas veces nos toca batallar. Mi hija no sanaba y no sanaba. El Espíritu Santo me dijo: Gerardo, estás afectado en tu fe. No la veas como tu hija, mírala como cualquier persona. Cuando te piden que vayas a orar, mira, porque finalmente ella es tu oveja. Tu esposa y tus hijos son tus ovejas. No lo veas como tu hija, porque
No es lo mismo que tú vayas a orar por una persona enferma a que sea tu hijo el que esté enfermo, ¿sí o no? Tú estás afectado en tu fe porque estás orando con sentimiento de que es tu hija. Porque uno, cuando un hijo está enfermo, uno dice: yo quisiera estar enfermo porque no se enferme mi hijo. ¿Usted sabe eso? Dios cambió mi mentalidad y empezamos a orar por ella. Le enseñamos a ella a declarar sanidad. Le enseñamos que Cristo había muerto por ella hace 2000 años en la cruz del Calvario para darle vida. Y le enseñamos a repetir: ¿quién te sanó? Y ella decía: Jesús. ¿En dónde te sanó Jesús? Y ella decía: en la cruz del Calvario. ¿Hace cuánto, mija? Hace 2000 años. Y cuando estaba en las crisis, porque estábamos en la tarde, no sé quién ha tenido hijos con problema de asma bronquial, pero en la tarde nomás oíamos que nuestra hija hacía y volteábamos a vernos, Liliana y yo. Esa noche no íbamos a dormir. Toda esa noche ella estaba en crisis. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando estaba en crisis, decíamos: ¿quién te sanó? Decía: Jesús. ¿En dónde te sanó Jesús? En la cruz del Calvario. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Y Dios la sanó. Ya no necesita bronquiolitis, nada. Ya anda por ahí, anda. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Me digo que esta no es una predicación pero si no has tenido problemas, vas a tener. El que está hablando de ti, vas a tener problemas. Dile: vas a tener problemas. Pero dile: no te preocupes, porque si Dios está contigo, pasarás por el agua y por el fuego. El agua no te negará y el fuego no arderá en ti. Amén. Wow. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Dice: a todos los que recibieron les dio la potestad de ser hechos. Voy a terminar. Hechos significa en griego creados nuevamente, nueva criatura, diseñados de nuevo con una nueva característica. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, dice la Biblia que dejas de ser criatura y ahora eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios y ahora tienes la bendición de acercarte, y a ese Dios todopoderoso le empiezas a decir papá, le empiezas a decir papi, y empiezas a tener comunión con Él, y entras al trono de la gracia a través de la sangre de Cristo. Con el nombre de Jesús tienes acceso a la presencia de Dios y el Padre te recibe. ¿Sabes por qué? Porque el Padre no ve tu pecado ni mi pecado. Voy yo a la presencia de Dios y el Padre me dice, me ve a través de la sangre de Cristo y me dice: hijo, y yo le digo: papi. Y yo empiezo a decirle: papi, esto, y el Padre se deleita en bendecir a sus hijos. Porque qué padre hay que si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un pan, le dará un escorpión. Si ustedes, dijo Cristo, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Sea conmigo, ¿cuánto más? Mi Padre Celestial no les dará todo lo que pidan. Yo necesito ver a Dios como Padre. Antes era criatura, ahora soy hijo de Dios. Y dice: esos hijos no vinieron por voluntad de carne ni de sangre. ¿Qué significa? Voy a terminar. ¿Qué significa? Que no porque tus papás son cristianos, tú automáticamente vas a ser cristiano. Dios, grábate esto: Dios no tiene sobrinos ni nietos. Dios tiene hijos. No es por voluntad de carne ni de sangre. No porque Iliana y yo somos cristianos y pastores, mis hijos automáticamente son cristianos. Ellos necesitaron abrirle su corazón a Cristo. Ellos necesitaron, yo y mi esposa los tuvimos que educar desde niños. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos. Dios tiene hijos. Una vez una señora me dijo: pastor, ¿qué cree?
me vine a la reunión y allá se quedó toda la gente en la casa. Tenían fiesta y estaban tomando y no saben, malagradecidos, que por mí se van a ir ellos al cielo. Y le dije, a ver, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Le dije, porque la Biblia dice que si yo creo en Cristo, toda mi casa será salva. Le dije, no, pues buena con la chalupa, le dije. No, le dije, no es así. No, ellos, es una promesa, tú tienes que orar, pero ellos se tienen que arrepentir, necesitan abrirle su corazón a Cristo. No son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón. O sea, no es un hombre. Un día escuché a un hombre decir, yo te absuelvo de tus pecados. No es eso. Un hombre no tiene la capacidad de perdonarte tus pecados. Hay religiones que dicen que si tú cumples los sacramentos y todo lo que te vas a ir al cielo. No es cierto. Esto no es por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. ¿Sabes qué fácil, no? Yo vivo mi vida loca. Fui tremendo, pero dejé pagado para que cuando yo me muera recen por mí y me suban al cielo, ¿verdad? Sube, Pelayo, sube. Sube, Pelayo, sube. No es por voluntad de sangre, ni de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad. Nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ponte de pie. Somos hijos de Dios. Y al que está a un lado de ti, soy hijo de Dios. Si eres mujer, dile, soy hija de Dios. Dile, soy hijo de Dios. Dile, soy hijo de Dios. Y mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán bendición. Tengo Padre en el cielo. Tengo Padre en el cielo. Tengo Padre en el cielo. He sido justificado. He sido lavado. He sido perdonado. No con mis méritos, sino con el poder de Dios. No con mis méritos, sino con los méritos de Él. Y hoy me acerco confiadamente. Hoy puedo levantar mis manos. Quiero que todo hombre ore en todo lugar y levante manos santas, dice la Biblia, sin ira ni contienda. Hoy levantamos estas manos que antes andaban en el pecado. Hoy las levanto delante de Dios. Estas manos que un día golpearon a una mujer, ahora las levanto al Señor y le doy gracias a Dios. Soy hecho nuevo. Soy una nueva creación. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Ya tu pasado no tiene nada que ver contigo. Has sido regenerado. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Oh. Dale gracias al Señor. Y si tú has estado pasando por un problema y el enemigo te ha dicho, no que eres cristiano, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué las cosas no te resultan? Dile, no sé, pero yo sé que hay un propósito. Ya no voy a preguntarme por qué, voy a preguntar para qué. ¿Para qué? Hay un propósito de Dios. Empieza ahí a platicar con el Señor. Antes de respirar, tú soplaste sobre mí. Tú has sido bueno para mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. Aún así lo das a mí.
Tu amor peleó por mí. Tú has sido bueno para mí. Y al verme sin valor, pagaste un gran precio por mí. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno para mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. Oh, me sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, aún así lo das a mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. No hay sombra que no hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. Ajá, sí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, Montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. El incomparable, eterno amor de Dios. Oh, me sigue y deja las 99 y va por mí. no puedo ganarlo ni merecerlo, Aún así lo das a mí. El incomprensible, incomparable, eterno amor de Dios. Sí, Señor. Nada me separará de ti. Nada me separará de ti, Señor. Dice la palabra, por lo cual estoy seguro que ni la vida, que ni la muerte, que ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni nada, ni principal, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, nada. Hay un hombre en la Biblia que en un día perdió a sus hijos, perdió a sus nueras, perdió a sus yernos, perdió todo su dinero y era un hombre inmensamente rico. Y luego se enfermó con una sarna de la cabeza a los pies y se rascaba con un hueso y aventaba ceniza a su cabeza. Y su esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete. Ese hombre que no entendía lo que estaba viviendo. Pero él le dijo a su mujer: ¿a poco nada más en los tiempos buenos vamos a estar contentos y en los tiempos malos no? Dios es Dios en lo bueno, Dios es Dios también en lo malo. Él está conmigo ahorita. Yo no sé lo que va a hacer, pero dijo Job: aunque Él me mate, en Él voy a esperar. Sería un loco si lo abandono. Él es mi Dios, Él es mi Él es mi Padre. Yo lo amo, aunque no entienda lo que esté viviendo. Mi vida es de Él vengo.
Él somos, en Él nos movemos. Él es todo, mi hermano. Él es la cabeza. Vamos. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tomes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, Montaña que no cruces Para encontrarme a mí. Levanta tus manos y adora al Rey. No hay muro que Dale no gracias quites, al buen pastor. mentira que no Dale tomes gracias al para buen pastor, encontrarme a mí. a tu Padre Celestial. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tomes para encontrarme a mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. Oh, me sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, aún así lo das a mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de El milagro más grande que Dios nos ha dado es el perdón de los pecados. No lo merecíamos. Tú y yo, por más buenos que hubiéramos sido, una persona que desde que nace ni siquiera fue berrinchudo, nunca le lloró a la mamá. Si le daba pecho estaba contento, si no le daba pecho estaba contento, no pataleaba. Desde bebé se portó bien, nunca se hizo pipí en la cama, puros dieces en la escuela, se casó, un hijo ejemplar. Así de bueno esa persona, si no recibe a Cristo en su corazón, se va a ir al infierno. El hombre más rico del mundo, que tuviera todos los millones del mundo, con todo ese dinero, no hubiera podido alcanzar, porque no se puede comprar la salvación. Y se nos olvida que nuestros pecados fueron perdonados. Y en un momento de prueba estamos renegando y estamos ahí pataleando. Un día a Cristo le pusieron a un cojo, estaba lleno el lugar, hicieron un hoyo en el techo y le bajaron a un paralítico. Y Jesús vio al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y había unos religiosos ahí que dijeron: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad perdona los pecados? Nada más Dios perdona los pecados. Él es Dios. Entonces Cristo, sabiendo lo que ellos pensaron, dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y dijo Cristo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, voltea con el paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó, agarró sus cobijas y se fue. El milagro más grande es el perdón de nuestros pecados. Cuando Cristo me perdonó y yo estaba terriblemente en el alcoholismo, y Él me perdona y saca mi vida de la basura, yo le dije a Dios: aunque no me des nada, con el simple hecho de haberme perdonado, yo te voy a servir y te voy a seguir todos los días de mi vida. Amén. No, déselo más. Si es para Dios, déselo fuerte. Wow. Volteate con el que está habla de ti y dile: soy hijo de Dios. Dile: soy hijo de Dios. Tengo Padre en el cielo.